Estamos esta noche haciendo este programa debate desde la capital europea, desde Bruselas. Estamos en el Parlamento Europeo, hablando precisamente de algo que les venimos contando en la última semana en nuestros informativos. Se ha celebrado durante esta última semana, precisamente la Semana Europea, la Semana de las Ciudades y las Regiones, en las que se están abordando muchos temas y en los que precisamente Navarra está teniendo capacidad de crítica y de exposición, porque se está participando en numerosos foros durante todas estas jornadas. Hemos hablado del Brexit y nos quedan dos asuntos muy importantes. Uno de ellos es el cambio climático. De hecho, Navarra ha participado esta semana en una de las jornadas y ha dejado claros cuáles son sus objetivos. Navarra ha presentado un proyecto de economía circular que consiste en la gestión de residuos y lo hacen a través de lo que ellos llaman las 3 Rs: reducir, reutilizar y reciclar. Convertir los desechos que tiramos a la basura en materia prima y aprovecharlos como recursos. Ese es el objetivo del proyecto que ha presentado hoy Navarra en Bruselas. Esa economía circular y local, es decir, esa materia orgánica, que es un residuo, allí se convierte en un recurso, y en esa transformación nos permite también introducir cosas como la formación, la divulgación. Un proyecto pionero en el que colabora la empresa navarra Josenea y en el que Austria ha sido su principal referente. Y allí llevan muchos años apostando porque sean los propios agricultores de la zona los que aprovechen esa materia orgánica, se genera como residuo. A las 3 Rs de este proyecto, reducir, reutilizar y reciclar, se le suma otra más. Rechazar el consumo de cierto tipo de productos que saben que al final va a ser un residuo y difícil de tratar, a lo que es reducir, reutilizar, reciclar, reusar, todo eso en Navarra, es decir, hay muchas entidades que ya llevan años trabajándolo y demostrando que es un modelo viable. Una forma de hacerlo es cambiando nuestros hábitos de compra, intentando así evitar los productos más difíciles de tratar en los vertederos. La típica botella de vidrio, esa sabes que es muy fácilmente reutilizable, pues se puede recoger, se puede lavar y volver a poner en el mercado. En el caso de que se rompa, se puede volver a fundir y volver a utilizar. Pero después ya hay ciertos tipos de envases, sobre todo plásticos, bueno, hay muchos tipos de plásticos, pero hay algunos que realmente no pueden ser reaprovechados, o por lo menos no pueden ser reutilizados. Pequeños pasos en nuestro compromiso con el medio ambiente que enriquecerán en el futuro la salud del planeta. Bien, pues Navarra tiene mucho que aportar, también tiene mucho que aprender en materia climática, el medio ambiente. ¿Qué nos queda por hacer? ¿Quién tiene más que aportar? ¿La Unión Europea a Navarra o Navarra a la Unión Europea en materia de medio ambiente? Bueno, para empezar, ¿qué nos queda por hacer? Creo que nos queda por casi empezar y seguir empujando, ¿no? Yo creo que una vez más es la gente más joven la que está saliendo a las calles, la que está diciendo, venga, poneros las pilas, que no tenemos otro planeta y tenemos aquí, ¿no? Tenemos el planeta ya ardiendo. En este sentido, cuando hablamos siempre de las cosas que se deciden en Europa y que nos afectan a los navarros, creo que en este punto exactamente, creo que Navarra tiene mucho que aportar a la Unión Europea, como tú decías, tanto en tecnología como en conocimiento, ¿no? Creo que ahora que estamos en un momento también de transición en el que se habla mucho de ir hacia un coche eléctrico, es muy importante que tengamos una mirada larga, es decir, no podemos pasar de tener una dependencia del petróleo a terminar teniendo una dependencia del gas para poder producir esa electricidad, ¿no? Creo que es importante basarnos en energías renovables y ahí creo que Navarra tiene mucho que decir, tanto en conocimiento como en tecnología, ¿no? Y coordinarse con las diferentes regiones. Conocemos, por ejemplo, cómo en Navarra, creo que fue en Sangüesa, donde se puso un túnel del viento para probar la tecnología de los molinos con fondos FEDER, y sin embargo Alemania hizo otros 2 centros más, y sin embargo China y Estados Unidos solo tienen uno, ¿no? Me refiero a poner esto como ejemplo porque es muy importante tener un proyecto común y trabajar desde las regiones coordinados con otras regiones, y creo que Navarra tiene una oportunidad de ser punta de lanza y de poner políticas en las que ha sido pionera, como con el tema de los plásticos, de las que podemos sentirnos muy orgullosos, trasladarlas a Europa y, como digo, también trasladar la tecnología, el conocimiento, el empleo y la exportación. ¿Es creíble realmente estas ganas de cambiar lo que estamos haciendo con el medio ambiente? ¿O hay un poco de postureo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no avanzamos? Bueno, yo creo que, Idoia lo comentaba, es que yo creo que este tema ha pasado en la agenda de ser algo, como dices tú, ¿no? que tenía mucho más que ver con la pose, con el postureo,
a interiorizar poco a poco que o le prestamos atención y le damos la centralidad que necesita o realmente estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado, ¿no? Y yo creo que tanto en las políticas que se pueden hacer a nivel de gobierno en Navarra como también aquí en la Comunidad Europea, yo creo que hay que partir de algo básico. A mí me da la impresión de que muchas veces todos y todas estamos de acuerdo en temas como el coche eléctrico, el cambiar hábitos de comportamiento, etcétera, etcétera, que afectan a las decisiones individuales y eso es muy importante. Al final de muchas decisiones individuales se hacen cosas muy grandes. Pero yo creo que en el plano más político, porque esto también tiene una lectura política muy importante, hay que pensar en que esta revolución ecológica que necesitamos para atajar el cambio climático tiene que ver mucho también con repensar el modelo de producción, ¿no? Vivimos en una sociedad que produce y produce y produce y crece y crece y crece sin medida, ¿no? Un país, una región, Navarra, si a final de año no presenta cuentas diciendo hemos crecido, parece que se hunde el mundo, es una tragedia. Y realmente yo creo que hay que empezar a pensar que probablemente hay que planificar la producción de bienes de consumo en base no a todo lo que podamos hacer y vender, ¿no? Sino en base a qué nos podemos permitir hacer y en consecuencia consumir. Yo diría que sin abordar de una manera u otra, y yo no estoy poniendo encima de la mesa una revolución soviética, sé que sería algo impensable a corto plazo, pero si no hablamos de cambiar ese modelo productivo, realmente yo creo que estaremos quedándonos en cosas que son importantes, no digo que no, el coche eléctrico, la bici, aquí el patinete en Bruselas por todas partes, puedes ir en patinete, en bici eléctrica, la alquilas en cualquier esquina. El patinete engancha. Con un móvil, y eso está muy bien. Pero muchas veces me pregunto, ¿no? ¿Hasta qué punto esto no es un poquito cosmético, ¿no? Hay que hacerlo, pero hay que hincarle el diente al debate de verdad que está en el fondo. Sí, porque es verdad que no os voy a comprometer, ni os voy a preguntar si recicláis o no, lo doy por hecho directamente, claro. Pero es verdad que uno cuando empieza a reciclar y viaja o va a otro sitio o se acaba en casa la posibilidad, es como que se echa en falta, como que ya llenar la bolsa de basura con todo revuelto y con todo mezclado, ya uno no se siente bien. Oye, y eso quería decirte, en Pamplona y en la comarca somos pioneros en los sistemas de reciclaje. Cuando en Navarra ya estábamos acostumbrados a tener 4 contenedores y reciclar un montón de temas pequeños, pilas, bombillas, había sitios que viajabas y en el que te seguías encontrando con 2 cubos y punto. Sí. Eso no ha cambiado. Pero aquí, por ejemplo, en Bruselas sí que es verdad que a mí una de las cosas que me llamó la atención la primera vez que vine, es verdad que también la cultura del reciclaje está bastante instaurada. Por ejemplo, ahora en cualquier edificio residencial y demás tienes que comprar 4 tipos de bolsas de basura diferentes, solamente las puedes sacar unos días a la semana en concreto y no lo hagas de otra manera porque a nivel social está mal visto, ¿no? Es verdad lo que decía Fernando, y yo creo que uno de los grandes retos de la Comisión Europea a nivel político, creo, así por lo menos lo ha dicho la presidenta de la Comisión, va a ser el cambio climático, ¿no? Porque yo creo que la política se ha dado cuenta de que la ciudadanía en este tema ha ido por delante de la legislación, ha ido por delante de las instituciones, y es verdad que nos han dado un ejemplo y nos han hecho reflexionar hacia dónde tenemos que ir. Hablando con un joven un día, era muy curioso que me decía: es que lo que no podemos hacer es hablar de cambios digitales porque igual en 70 años no estamos ni aquí. Entonces, esa reflexión tan sencilla... Así estaremos, Adriana, así estaremos. Sí, estaremos, pero tendremos que poner los mecanismos necesarios para hacerlo. Entonces, yo creo que uno de los retos de la Comisión va a ser ese. Y esta misma semana, Timmermans, por ejemplo, que tiene su gira, uno de los temas trascendentales va a ser el cambio climático. Pero el cambio climático hay que abordarlo, y lo decíais, desde todos los sentidos, ¿no? También, por ejemplo, tenemos que abordar el tema, por ejemplo, de los refugiados por cambio climático. Está habiendo un montón de cambios repentinos, y lo vivíamos, por ejemplo, en Tafalla en el mes de julio, lo hemos visto en Murcia, lo hemos visto en Alicante, cosas que antes no pasaban. Y eso es una señal de que algo estamos haciendo mal. Sí, que cada vez tiene que haber más políticas transversales, ¿no? Claro, que no sean aisladas. Pasan cosas distintas. Yo creo, desde luego, cuando oigo hablar de planificación, en fin, me preocupa porque la argumentación sobre el cambio climático es muy proclive a pensar que hay alguien que tiene una verdad científica y eso justifica todo tipo de medidas.
intrusivas en la vida individual, intrusivas en las decisiones. Yo creo que hay que acercar el cambio climático a lo que es el comportamiento del hombre y de la mujer común, a la que creo que no se le puede decir, en fin, que no puede comer pescado, que no puede comer carne, sino que yo creo que se pueden hacer cosas que acumulativamente pueden tener un gran efecto y pueden marcar la diferencia. Las grandes revoluciones, y sin duda la que representa la transición energética en la lucha contra el cambio climático, son revoluciones en las que tiene mucho que ver nuestra capacidad tecnológica. Es decir, o aportamos la tecnología necesaria de almacenamiento, de digitalización de redes, de eficiencia, y eso se está empezando a hacer, y de generación eléctrica, o si no, no será posible esa transición energética que nos lleve al cambio climático, y a luchar eficazmente contra el cambio climático. Y después hay un problema de cooperación internacional. Es decir, Europa somos 500 millones de personas, que lo podemos hacer muy bien, pero si China, si la India, si en Estados Unidos, si en Nigeria, si en Brasil, en fin, no logramos un equilibrio en estos estándares en materia de emisiones, en materia de neutralidad energética, pues nuestra aportación será importante, pero desde luego no decisiva. Y hoy habías pedido la palabra. Sí, simplemente para decir que, bueno, que es cierto que lo hemos vivido en nuestro propio país, ¿no? Hace no tantos años teníamos un presidente de gobierno, el señor Rajoy, que ignoraba lo que era el cambio climático. Decía que esto del cambio climático, y esto de hace 4 días, famoso. Con su primo famoso, esto lo hemos visto hace 4 días. Pero es verdad que más allá de las medidas individuales, que creo que cada vez hay más conciencia, hay que ir a por medidas estructurales, es decir, hay que ir a tomar medidas contra el que más contamina, y quien más contamina tiene que ver también en estos momentos con el que más poder tiene. Por eso se va a encontrar resistencias y por eso hay dificultades. Y no podemos tampoco escondernos en decir, bueno, es que si no lo hace China o no hace Estados Unidos no tenemos nada que hacer. De hecho, desde el proyecto europeo creo que hay muchas cosas que debemos y que tenemos que hacer, ¿no? Precisamente en de alguna manera, pues como decía, poner esas medidas legislativas a los grandes contaminadores que tenemos hoy dentro de nuestro territorio. Yo pertenezco a la Comisión de Medio Ambiente, creo que es un tema que es fundamental para trabajar en los próximos años, y ahora mismo tenemos sobre la mesa una directiva que también tendrá repercusiones en nuestra tierra y en nuestras instituciones, que tiene que ver con el derecho al agua, ¿no? El agua, que es un tema que es un bien preciado y que tiene que ser un derecho, ¿no? Un propio derecho, y hemos vivido cómo se ha comercializado con él, cómo se ha privatizado, cómo se han hecho grandes obras faraónicas alrededor de él, y a día de hoy pues hay muchísimos territorios donde seguimos sin tener agua potable porque no estamos invirtiendo, no estamos de alguna manera evitando que se contamine y trabajando por un agua que sea válida para boca, ¿no? Pero Idoia, fíjate, había pedido la palabra Diana y después Javier. Las familias, los países, las economías que más contaminan son precisamente en general porque son pobres. Es decir, la lucha contra la contaminación en buena medida es una lucha por el desarrollo y contra la pobreza. Es decir, la familia que en África pues tiene que encender su lumbre con petróleo o con gasolina, mientras que las economías desarrolladas, los sistemas desarrollados, las empresas desarrolladas, las economías que se dedican a los servicios son mucho menos contaminantes. Precisamente por eso tenemos una gran responsabilidad, y tampoco creo que sea la que más contamina la familia que enciende tal frente a No, me refiero en conjunto. No digo individualmente, digo que quienes tienen un verdadero problema cuando decimos dejen ustedes de contaminar, nosotros hemos contaminado como países en nuestro desarrollo industrial, hemos contaminado mucho y prácticamente sin restricciones. Y ahora vienen otros países a los que decimos no contaminen, oiga, yo quiero tener las mismas oportunidades de desarrollo que han tenido ustedes. Precisamente por eso tenemos una gran responsabilidad. Entiéndase bien lo que quiero decir, que es que tenemos que ayudar a esas economías, claro, y tenemos que promover el desarrollo institucional, político y económico en esas economías, claro, para que alcancen modelos de funcionamiento y paradigmas económicos menos contaminantes, naturalmente. Sin ninguna duda, y empezando por nuestra casa también. También. Claro, y decís, empezando por nuestra casa, yo cuando hacías la pregunta, me preguntaba yo a mí misma a ver qué es lo que podemos hacer también desde aquí, ¿no? Nosotros ahora estamos trabajando en el marco presupuestario del año 2021 hasta el año 2027, ¿vale? Ese va a ser el presupuesto con el que la Unión Europea va a contar durante ese periodo de tiempo. Y eso se está negociando ahora, ya se negoció también el año pasado, se va a negociar ahora porque es trascendental qué dinero contamos para qué proyectos. Porque cuando hablamos de proyectos también tenemos que ver la parte económica de dotación presupuestaria de esos temas, ¿no?
Yo creo que Navarra, por ejemplo, ahí tiene que ser, y estoy segura que va a ser, y el Gobierno de Navarra, activo en la búsqueda de ayudas europeas, en la búsqueda de innovación. Por ejemplo, en el último periodo legislativo, que iba del 14 al año 20, es decir, el año que viene vamos a trabajar con el marco presupuestario anterior, en Navarra ha recibido más de 44 millones de euros en fondos, por ejemplo, como Horizonte 2020 o el futuro Horizon Europe. ¿Eso qué significa? Esos son proyectos de innovación que se dan a proyectos concretos, proyectos de una dotación presupuestaria importante y proyectos que las empresas navarras, los investigadores navarros pueden intentar solicitarlos para crear proyectos interesantes en cualquier ámbito, por ejemplo, en el ámbito tecnológico, en proyectos de digitalización, en cómo mejorar para contaminar menos, o el tema de residuos, ¿no? Cómo podemos trabajar para que la contaminación de los residuos de las máquinas industriales, por ejemplo, sea menor, ¿no? Entonces yo creo que desde Europa también se puede hacer un gran trabajo, y también está en la labor nuestra como eurodiputados de canalizar toda esa información que hay en las instituciones europeas y todas las oportunidades que a veces hay desde aquí, de que esos pequeños emprendedores o de que esos personas que quieren crear una startup o una empresa pequeña tengan la capacidad para hacerlo, ¿no? Yo creo que son proyectos interesantes y también una apuesta por Europa para la innovación y el cambio climático. Bueno, nos quedan 8 minutos de programa. Quería que viéramos también un informe que nos había preparado nuestro compañero Sergio Jiménez, pero lo vamos a dejar ahí. Es sobre el coche eléctrico, sobre lo que Navarra tiene previsto hacer ahora que hemos conocido hace muy poco ya ese tercer modelo que Volkswagen presenta ya casi en sociedad y que mira al futuro de la mano del coche eléctrico. El coche eléctrico no es solamente construir el coche. ¿Qué hacemos con la carga de ese coche? ¿Qué hacemos con las baterías? Hay mucho que hacer, pero bueno, una buena noticia al menos, vamos a mirar a casa un poquito, aunque ahora estemos a 2.000 kilómetros. La electricidad que alimenta, que se almacena en las Claro, o sea, baterías todo lo que rodea. ¿Cómo veis? Brevemente, porque quiero hablar de la desafección en la última parte de ya. Bueno, no sé, yo me gustaría subrayar que hay expertos que ya ponen sobre la mesa que la solución en el contexto, ¿no?, de crisis climática y ecológica, la solución a la movilidad no viene tanto por vehículos eléctricos, sino de otro tipo de hidrógeno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, apuntabas, hay que producir esa energía que van a consumir esos coches. Y esos coches, si el coche eléctrico es un vehículo de masas, como lo es ahora el de combustión, el motor de diésel o el de gasolina, la producción eléctrica que necesitaría eso sería terrible, con otra afección ecológica muy importante, tema de baterías. Yo creo que el tema eléctrico es importante en estos momentos, sobre todo a la hora de abordar estos modelos de transición, pero me atrevería a decir que el modelo eléctrico es un modelo de transición y que hay que seguir buscando otro tipo de alternativas que presenten menos afecciones a corto plazo como hace el eléctrico, ¿no? ¿Y dónde se decidirá? ¿Se decidirá aquí lo que va a pasar con la movilidad? Bueno, yo creo que se irá decidiendo en función de dos variables. Nuestra capacidad tecnológica, los instrumentos tecnológicos que seamos capaces de generar, y después, sin duda, el mercado. Es decir, yo creo que vamos a una nueva forma de movilidad. Una nueva forma de movilidad en la que probablemente tener un coche en propiedad, que para nosotros y para nuestros padres ha sido una cosa casi, en fin, un bien casi de primera necesidad, pues probablemente se relativice mucho. Pero en este momento esas nuevas formas de movilidad que estamos viendo, desde el patinete hasta el coche que se coge y se deja, etcétera, pues son soluciones que está ofreciendo el mercado a nuevas necesidades de movilidad basadas en un apoyo tecnológico importante y que yo espero que sea creciente porque está en el fondo de todas las soluciones que podamos dar en términos de políticas públicas. Idea. Bueno, yo creo que en Navarra precisamente el gran porcentaje de la movilidad, tanto de mercancías como de personas, se hace hoy en carretera, ¿no? Entonces creo que hay un gran mercado ahí para ir provocando esta transición. Creo que es una buena noticia toda esta parte de inversión en el coche eléctrico, porque creo que habrá mucho mercado externo y que a Navarra también le ayudará a impulsarlo. Pero como indicaba al principio del debate, hace falta una mirada larga y hace falta una mirada amplia. No nos vale con hacer una transición a un coche eléctrico si no estamos pensando
cómo vamos a obtener esa electricidad. Y no podemos pasar de una dependencia de un petróleo y de los países que tienen petróleo a una dependencia en gas para producir esa electricidad. Por tanto, si esa transición que nunca caiga sobre los hombros de las personas individuales, pero teniendo muy en cuenta hacerlo en energías renovables, que en nuestra tierra también tenemos una gran oportunidad sobre ello. Adriana. Yo creo que se ha tratado un tema muy interesante y es los nuevos modelos de consumo de movilidad, ¿no? Yo soy de la generación que no tiene coche propio, por ejemplo, porque estás todo el día en la ciudad y muchas veces o te mueves en autobús o, por ejemplo, si tienes que ir a otra ciudad, utilizas aplicaciones de compartir coche, ¿no? Yo creo que vamos más a un modelo de ese tipo y tendremos que regular ese tipo de alternativas también. Es decir, todo lo que tiene que ver con las plataformas, con la digitalización, con cómo ponemos en juego en el mismo tablero a las empresas tradicionales con las plataformas digitales. Ahí va a ser uno de los temas, creo que muy importantes dentro de la próxima comisión y también de este Parlamento Europeo, ¿no? Y también yo creo que hay un tema que a Navarra le afecta muchísimo y que si hablamos de movilidad yo creo que no podemos dejar de hablar, ¿no? Y el Partido Socialista es un gran defensor, por ejemplo, del tren de altas prestaciones. Es un mecanismo necesario para una comunidad como Navarra en la que el sector agroalimentario tiene que salir de alguna manera. No podemos olvidar que Navarra tiene una ubicación a nivel europeo estratégica, ¿no? Ahora, por ejemplo, vengo de una reunión para hablar, por ejemplo, sobre la creación de un intergrupo del Camino de Santiago, que es intercambio cultural, pero también ese intercambio transfronterizo que Navarra tiene, por ejemplo, con Francia, ¿no? Entonces, el tren de altas prestaciones yo creo que también puede ser un buen mecanismo que tenemos que trabajar en esa dirección para conseguirlo. Bueno, en 3 minutos que nos quedan de programa quiero llegar al punto que no hemos hablado, aunque sí que lo había sacado Fernando, que es la desafección. Es verdad que ha habido más participación en estas últimas elecciones, que no sé si es por esos miedos de los que hablábamos antes o porque verdaderamente hay más interés. ¿Estamos mejor informados ahora que hace 15, 20 años? ¿O no, Fernando? No. Yo creo que no. Y al margen de temas como la participación, mira, te voy a poner algo que venimos hablando estos últimos días en mi equipo aquí, ¿no? Nos estamos dando cuenta, la mayoría que estamos empezando a trabajar en esta legislatura somos nuevos, que es realmente difícil transmitir el trabajo que hacemos aquí, porque los receptores, o sea, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros vecinos en Navarra, nadie se ha preocupado de darles las claves para entender qué trabajo se hace aquí en el Parlamento Europeo. Este Parlamento es muy diferente a cualquier otro Parlamento que yo, por ejemplo, haya podido conocer hasta la fecha, ¿no? El Parlamento Navarro, el Parlamento de Vitoria o incluso, me atrevería a decir, el Parlamento de Madrid. Aquí el primer campo de batalla es el propio grupo, que es heterogéneo, y ahí es donde empieza la primera negociación. Antes de, me refiero a que es muy diferente, y hay claves que realmente cuando me preguntan ¿y qué haces en Bruselas? Pues tienes que buscar un lenguaje adecuado en unas claves diferentes para que entiendan cuál es el trabajo que se hace aquí. Yo creo que es... Con este pequeño granito de arena en este programa rompemos un poco, ¿no? Ese desconocimiento es muy palpable, pero insisto, no es culpa de la gente en general, ¿eh? Yo creo que también se le ha inoculado también la necesidad de mantener una distancia frente a unas instituciones que en los últimos años se han identificado como fuente de problemas sociales y económicos. Y ahí me atrevería a romper una lanza a favor del trabajo que durante muchos años, y no me voy a alargar más, viene haciendo la delegación del Gobierno de Navarra aquí en Bruselas. Javier, ¿qué podemos hacer para que eso cambie? Bueno, hay desafección, pero al mismo tiempo, afortunadamente, la gente seguimos votando, y seguimos votando en buenos números. Y yo creo que es verdad que hay un cierto distanciamiento de la política, pero es hasta un punto paradójico, en el sentido de que yo creo que pocas veces la vida institucional ha estado tan politizada como ahora. Estamos hablando, de hecho, de populismos, estamos hablando de por qué los británicos se van, estamos hablando de un tema tan enormemente importante como las relaciones entre Estados Unidos y Europa. Todo el mundo tiene una opinión sobre lo que puede ser Trump o lo que está haciendo Putin. Es decir, vivimos un momento de desafección, pero al mismo tiempo vivimos un momento de gran interés por la política, de repolitización de nuestros discursos, y la gente sigue votando. Idoia Villanueva, ¿qué hacemos porque eso cambie?
Bueno, yo soy ingeniera y no llevo tanto tiempo en la política, pero si algo he aprendido en estos tiempos es que cuanto menos se sabe de una institución, más poder tiene o más importantes son sus decisiones, ¿no? Y voy a ser ahí incitadora, pero es algo que he aprendido en estos años, ¿no? Yo creo que no es casual que no se conozca y no es casual que la gente sienta alejadas las instituciones. Por eso es tan importante también que programas como el de hoy y que Navarra Televisión esté hoy aquí, agradecer que estéis aquí y la verdad que ojalá tengamos más oportunidades porque creo que es muy necesario dar a conocer las decisiones tan importantes que se toman aquí y que el Parlamento Europeo tenga de verdad el peso que se merece, no frente a otras instituciones donde se toman acuerdos pues, más a puerta cerrada. No vamos a pedir un puente aéreo, pero tampoco venir en BlaBlaCar hasta aquí. Adriana, para terminar. Bueno, yo creo que en los 3 meses que yo llevo en Bruselas, uno de los grandes retos era cómo comunicamos, cómo informamos y cómo contactamos con la gente para que sean conscientes de todo lo que se hace en las instituciones europeas, ¿no? Siempre hay una frase que todo el mundo dice y es que el 70% de las leyes que se aprueban aquí se transponen en los parlamentos nacionales y en los parlamentos autonómicos, ¿no? A mí, por ejemplo, esta misma semana me han dado un informe que va a ser el primer informe que yo voy a llevar y es que es verdad, como decía Fernando, que aquí los eurodiputados tenemos mucha capacidad de iniciativa y la verdad que tenemos, si queremos trabajar, muchísimas opciones, ¿no? Algo tan sencillo y a la vez tan complejo como, por ejemplo, dotar de dinero a todas las aduanas europeas para que se modernicen y no puedan entrar, por ejemplo, piezas o juguetes de China falsificados que no cumplan con los estándares europeos y un niño el Día de Reyes se pueda atragantar. Eso, por ejemplo, es un informe que está haciendo hoy en día el Parlamento Europeo. Ahora, explicar eso, la verdad que también es un reto. Un reto y muchas horas, por lo menos, de televisión. Se nos ha acabado el tiempo. Fernando Barrena, Javier Zarzalejos, Idoia Villanueva, Adriana Maldonado, muchísimas gracias a los cuatro. Muchas gracias. Por haber venido al programa. Y gracias también a todos ustedes. Nosotros seguimos. La semana que viene, Cara a Cara se realizará también desde aquí. Vamos a poder charlar con el portavoz del Parlamento Europeo, con Jaume Duch. Estaremos aquí. Les esperamos. Muy buenas noches.